buenas tardes, doctora Ana Yuli Fajardo Ross. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Tengan ustedes un excelente día. El objetivo principal de la siguiente ponencia es abordar el tema de las diferentes brechas educativas que se presentan dentro de la actualidad en nuestro país, Colombia, destacando puntos claves como los desafíos y proponiendo soluciones para lograr un sistema educativo mucho más inclusivo para nuestra sociedad. Ofrecer una educación de calidad y que sea incluyente y pertinente, sin importar las diferentes características personales o socioeconómicas de los estudiantes, ha sido una prioridad fundamental del Ministerio de Educación Nacional. Una educación inclusiva promueve el cierre de brechas y la equidad de las acciones aquí descritas dan cuenta del esfuerzo que han hecho los diferentes actores del sector educativo, liderados por el Ministerio de Educación Nacional. Esto para garantizar el derecho a la educación y brindar diferentes oportunidades educativas proporcionales a las necesidades de las comunidades educativas. En las zonas rurales hay mayores dificultades para la consolidación de trayectorias educativas, puesto que para responder a esta situación, el Ministerio de Educación Nacional construyó el Plan Especial de Educación Rural, el cual busca que los estudiantes en las zonas rurales desarrollen trayectorias educativas con calidad y con pertinencia. El Plan Especial de Educación Rural orienta los objetivos y las acciones del gobierno nacional y los gobiernos territoriales en torno a la educación de las zonas rurales con el impacto en ellas en el marco del Acuerdo por la Paz. Además de la elaboración de los lineamientos y estrategias para la educación en las ruralidades de Colombia, a continuación presento otras acciones que también trabaja el Ministerio de Educación Nacional y que son ofertadas por nuestro gobierno. Estas, en estas están la identificación, el análisis y la sistematización de experiencias significativas que sean demostrativas y que sean exitosas, que se puedan implementar en los establecimientos educativos ubicados en zonas rurales, urbanas y rurales dispersas. El acompañamiento y la asistencia técnica que se le debe prestar a los estudiantes dentro de las 27 secretarías de educación en zonas priorizadas para que el programa de desarrollo sea significativo para la sociedad. De igual manera, se debe de hablar sobre la implementación de la estrategia de acogida y bienestar y permanencia que se debe establecer en el año 2024 para lograr un tránsito de los niños en las zonas rurales y que sean candidatos a ingresar en el grado de transición para que todos tengan la oportunidad de estar e ingresar al sistema educativo sin importar su raza, su religión o su nacionalidad. De acuerdo a esto, también se deben desarrollar capacidades en los maestros y maestras. Se deben de incorporar líneas de educación inicial en los diferentes programas. De igual manera, fortalecer la educación básica y media. Todo esto enfocado a que los estudiantes aprendan de una manera significativa. Igualmente, se deben de implementar unos modelos de mediación de la calidad de educación inicial en la aplicación de instrumentos en el grado de transición o que sean desde el grado de transición. El diseño de nuevos modelos de formación. Se deben de implementar modelos de educación en la ruralidad y en la ruralidad dispersa, con el cual, pues obviamente, los maestros y maestras de Colombia esperamos de llegar de la manera más oportuna, con calidad y con pertinencia a nuestros estudiantes. Es preciso abordar dentro de esta temática el fortalecimiento de la educación básica y media que el gobierno nos presenta en la cualificación de modelos y estrategias de educación flexible. Estas con el fin de crear condiciones que permitan el acceso y la permanencia en la educación de acuerdo a la edad
Esto es vital para evitar el fenómeno de la extradad eh, y pues en esto el Ministerio de Educación Nacional debe de implementar modelos de educación flexible con procesos de capacitación para los docentes y la entrega de material en las diferentes sedes educativas a nivel nacional. En concordancia con la universalidad y la equipación de derechos que inspiran las acciones del Ministerio como base para la equidad, se deben desarrollar múltiples estrategias específicas de diferentes grupos poblacionales enmarcadas dentro del reconocimiento y la valoración de la diversidad. Estas deben de promover el acceso, la permanencia y las condiciones básicas que tienen que tener el logro de las trayectorias educativas y sus diferentes componentes. De igual manera, se debe de nombrar en la siguiente ponencia que nuestro país, Colombia, también acude a la atención de la población migrante venezolana. Este es un esfuerzo por garantizar el derecho a la educación universal de los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos, puesto que el Ministerio de Educación ha puesto en marcha iniciativas que articulan diferentes esfuerzos en las familias, las secretarías de educación y las instituciones educativas para poder atender a sus realidades inmediatas, en coordinación con las secretarías de educación. Se deben de actualizar y se deben de adoptar los marcos normativos que se dan dentro de los decretos, las resoluciones y las circulares que son emitidas a los gobernadores, a los alcaldes y a los secretarios de educación de todas las secretarías de educación de nuestro país, Colombia. Esto hace que se hagan esfuerzos para garantizar la educación a los niños, niños y adolescentes. De igual forma, en Colombia, dentro del Ministerio de Educación y dentro de las acciones públicas, se han creado unas rutas para la atención de los estudiantes provenientes de Venezuela. A partir de la normatividad existente, el Ministerio desarrolló una ruta que complementa muchas etapas para la matrícula de la población migrante en los establecimientos educativos colombianos. En esta se detalla el paso a paso que se deben de seguir los padres de familia o acudientes de los niños, niñas o adolescentes para que puedan acceder al derecho fundamental de la educación. Además, con el apoyo de diferentes entidades territoriales certificadas y organizaciones de cooperación internacional y de la sociedad civil, el Ministerio de Educación Nacional refuerza y complementa estrategias y programas que comprometen las trayectorias educativas, el bienestar y la permanencia en el sistema educativo de la población migrante y retornada. Entre estas se encuentran la alimentación escolar, los corredores humanitarios escolares, la nivelación escolar que es tan importante para los estudiantes, la formación docente, la prevención de la xenofobia, la implementación de los modelos educativos flexibles y todas las estrategias que se deben de cumplir para que todos los niños, niñas y adolescentes tengan una educación con calidad y con pertinencia. Les agradezco formalmente por su atención. Muchas gracias. La educación de un pueblo para cualquier sociedad es algo de suma importancia. No de lejos, la historia nos ha mostrado que los países que se han volcado a unas estrategias de fortalecimiento y la educación muy clara, muy contundentes, han logrado, como se dice, llegar a unos niveles superiores en sus naciones. Tenemos el caso de China, Finlandia, Japón, Singapur, entre otros, y no necesariamente con los mismos modelos educativos. Tienen sus diferencias culturales, pero encontraron en la educación de sus ciudadanos una herramienta importante, no solo para el crecimiento de sus economías, sino, por ejemplo, para el contexto internacional, cada vez ser más competitivos. En Colombia se ha discutido durante mucho tiempo el tema
por diferentes gobiernos, congresistas, representantes, educadores, en fin, en los diversos planes de desarrollo. Sin embargo, hay que reconocer que siguen existiendo diferentes problemáticas en nuestro campo educativo. Realizando un análisis con mi compañero Luis Eduardo, cuando decidimos enfrascarnos en este tema de la ponencia, nos preocupaba principalmente tanto la brecha educativa como los problemas de calidad que reflejan algunos resultados de nuestros estudiantes. Hablemos primero, el primer problema de ellos, la brecha educativa. Cuando se refiere a que un estudiante no tiene la capacidad o no tiene la oportunidad para acceder a la educación, inclusive en otras cosas tan básicas como no poder llegar a sus sedes educativas. En palabras del anterior ministro de Educación de este gobierno, Alejandro Gaviria, hacia el mes de enero del 2023, expresaba algunas preocupaciones como las siguientes. El 55% de las sedes educativas en Colombia no cuentan con agua potable. Solo el 11% tienen energía eléctrica interna. El 60% no tienen conexión a Internet. El 47% tiene accesos vehiculares sin pavimentar y sigue una larga lista de necesidades de riesgos, de vulnerabilidades que nuestros niños y niñas y jóvenes y en comunidad general padecemos en Colombia. Analizando que esto se debe principalmente a décadas de gobernantes, no solo a nivel presidencial, sino regional, gobernadores, alcaldes, que ven la educación solamente como un acto, a veces de ley, que podríamos decir solamente como un protocolo. Es que debemos darle educación a la gente. Que vayan los niños y niñas y estudien y hagan su primaria. Con que cumplan su primaria, con eso es un requisito. Pero no lo ven como una inversión en su sociedad. No lo ven como la inversión a quienes están gobernando. Y sobre todo, no lo ven como una estrategia a mediano y a largo plazo para que las economías progresen. Entonces, es ahí una crítica muy fuerte en donde es importante que los gobernantes que tengamos a futuro vean claro que hay que pavimentar las vías de nuestros estudiantes para que lleguen a clase, que nuestros niños puedan tener el mínimo de necesidades cubiertas en su escuela, como agua, energía, alimentación. Por eso es que la corrupción, cuando se habla de corrupción, cuando escuchamos los casos de corrupción, de la alimentación, y nosotros decimos, esto debería tener hasta cadena perpetua, ya que afecta al fruto de nuestra nación. Debemos es garantizarles a sus niños y niñas y jóvenes muchas otras condiciones para que los estudiantes puedan realmente aprender con tranquilidad y recibir una buena calidad de educación. Ese es el primer punto, la brecha educativa. Ahora hablemos un poco sobre la calidad. Respecto a la calidad, hay que reconocer que se han dado avances, pero estos no han sido muy pequeños si comparamos con el contexto pues internacional. Yo sé que algunos probablemente educadores, rectores, directivos de instituciones educativas no les gusta reconocer esto, pero la verdad es que las organizaciones como la UNESCO, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico y diferentes instituciones de orden internacional, cuando realizan estos estudios y comparaciones entre los países que hacen parte de sus organizaciones, la verdad es que difícilmente Colombia ha ocupado los primeros puestos. De hecho, casi que podríamos decir que estamos en el puesto 59, más o menos entre 70 naciones evaluadas. Lo que quiere decir es que tras de que nos le estamos dando una visión de inversión a la educación de nuestro país, tampoco le estamos dando una visión de competitividad.
sea, de formar a sus niños y niñas, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a formar los jóvenes con miras de competir en el contexto internacional. Que ojalá la gran mayoría de los ingenieros que son contratados fuera del país o en otros sitios sean latinoamericanos y especialmente colombianos. Que, por ejemplo, nuestros jóvenes o profesionales se puedan desarrollar fuera del país en sus áreas. Contamos con muchos profesionales capacitados. En fin, es el fruto de la academia de nosotros estamos produciendo en las aulas. Pero creo que no se trata de tapar el sol con un dedo, sino de reconocer el problema que hemos tenido frente a la visión de la educación y exigirle a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, que le den una visión más amplia, más evolucionada y de mucha más importancia a lo que implica invertir en el intelecto, al conocimiento de la sociedad, el desarrollo integral de los niños y niñas y jóvenes, el llamado a la acción para trabajar colectivamente en la construcción de un sistema educativo más equitativo y eficiente en Colombia. Consideramos que la superación de estas brechas no solo mejora las oportunidades individuales, sino también contribuye al desarrollo sostenible de nuestro país. Muchísimas gracias, mis respetos y que tengan un excelente día.